llegamos al tercer tema, las migraciones, que tiene profundas vinculaciones, lógicamente, con los dos anteriores. Gracias, Rafael. Gracias al Foro de Foros. Enhorabuena por el gran éxito de la convocatoria y buena suerte en la iniciativa. Tengo la extraña costumbre de atenerme disciplinadamente a los títulos que me proponen y tratar de hablar de lo que me piden que hable. En este caso, el mandato está claramente contenido en el subtítulo que sigue al literario título. Y el subtítulo reza ¿quiénes, cuántos y cómo seremos? Ese subtítulo contiene no una, sino dos preguntas. ¿Cuántos seremos? Y ¿quiénes y cómo seremos? ¿Quiénes y cómo es más o menos lo mismo? Dedicaré la mayor parte de mi tiempo a tratar de contestar a la primera pregunta, ¿cuántos seremos? Y al final diré algo sobre la segunda, ¿cómo seremos o cómo será la sociedad española? La primera respuesta que viene inmediatamente a la mente respecto de la pregunta de cuántos seremos es muy clara. No podemos saberlo. Y no podemos saberlo por dos razones principales. La primera es que, como dijo el Premio Nobel de Física agudamente Niels Bohr, prever es muy difícil, sobre todo prever el futuro. La segunda es que cuántos seremos dependerá más que de los otros dos componentes o vectores del cambio demográfico, que son la natalidad y la mortalidad, dependerá de las migraciones que tengan lugar entre España y el resto del mundo. Y este tercer componente es el más volátil y el más imprevisible. No hace falta remontarnos mucho en el tiempo ni salir de nuestras fronteras para encontrar pruebas cabales de esa imprevisibilidad. Hace más o menos 40 años nadie previó que España, después de un siglo de emigración al exterior, iba a convertirse en país de inmigración. A pesar de que no era tan difícil preverlo, porque la experiencia internacional muestra que todos los países, cuando alcanzan un cierto grado de desarrollo y avanzan en la evolución demográfica, experimentan una transición de países emisores de flujos de emigración a países receptores de inmigración. Pero un colega nuestro publicó un libro dedicado al asunto por entonces y lo tituló La inmigración inesperada. Menos aún se previó el fenomenal crecimiento de la población inmigrada, un auténtico boom inmigratorio que ha tenido lugar en España desde los años finales del siglo XX a aproximadamente 2008, cuando empezaron a sentirse gravosamente los efectos de la crisis. En ese tiempo, el tamaño de la población inmigrada en España pasó de poco más de 1 millón a más de 6 millones de personas en menos de una década. En ese tiempo, España fue el país que más contribuyó al aumento del volumen de la población inmigrada en toda la Unión Europea, suponiendo más de 1/3 del total de la tasa de migración neta entre 1998 y 2008. Pasó a formar parte de los 10 países con mayor volumen de población venida de fuera en todo el mundo. El segundo en la OCDE, solo superado por Estados Unidos. Y en 2007 España fue el tercer país del mundo en envío de remesas a los países de origen, solo superado por Estados Unidos y por Arabia Saudí. Si nadie pudo prever tan extraordinario crecimiento, tampoco, lógicamente, pudieron prever el impacto que ello
tendría sobre la población española, que aumentó en 6 millones en un lapso de tiempo muy breve. Tanto que ello forzó al Instituto Nacional de Estadística a revisar drástica y apresuradamente sus proyecciones de población para mediados del siglo XXI, que pasaron de casi negativas a claramente expansivas. Este gran crecimiento ha constituido el cambio demográfico más importante experimentado por la sociedad española desde hace muchos decenios. 9 décimas partes del crecimiento de la población experimentado en ese tiempo se ha debido a la inmigración. Como Teresa Castro ha recordado, 1 de cada 4 nacimientos resulta de padre o madre extranjeros, y la inmigración insufló vitalidad en la desfalleciente fecundidad española, a pesar de que, como también se ha dicho, no se trataba de una fecundidad elevada. Y las implicaciones de este fenomenal crecimiento van a prolongar sus impactos durante mucho tiempo. Y hay que decir que los impactos del boom inmigratorio no se circunscriben ni mucho menos a la esfera de la población, de la demografía, son tanto o más importantes en muchas otras facetas de nuestra realidad. Siguiendo con la ausencia de previsiones, nadie anticipó que ese boom iba a terminar de manera tan drástica como ocurrió a partir de 2008 y que iba a ser sustituido por una realidad migratoria mucho más compleja, en la que la persistencia muy atenuada de los flujos de inmigración coexisten con los de emigración, los de retorno, los de reemigración de anteriores inmigrantes a terceros países, y una creciente emigración de jóvenes españoles. Nadie previó que el cambio iba a ser tan súbito, porque nadie previó que la crisis iba a ser tan larga y tan prolongada. No obstante lo que antecede, me temo que no nos han convocado para aducir argumentos en pro de la imprevisibilidad del futuro, sino para aventurar algunos juicios acerca del mismo, sin renunciar a las cautelas que son imprescindibles, máxime en este terreno. Y ello requiere fechar ese futuro a cuya exploración se nos convoca, y lo más razonable es hacerlo respecto de los 3 horizontes temporales típicos, habituales, clásicos: el corto, el medio y el largo plazo. Para el corto plazo, pocas dudas pueden caber de que la demografía, al igual que casi todo lo demás, va a seguir presidido por la crisis. La principal incógnita reside, claro está, en la fecha de finalización de la misma. Si por tal entendemos el momento en que la economía española recuperará el vigor necesario para crear empleo neto y, por ende, demandar trabajo foráneo, hay que pensar que ello requerirá todavía no pocos años. Entre tanto, persistirán las atenuadas llegadas de personas de fuera, y se mantendrán las salidas de inmigrantes y de españoles de nacimiento, como ha venido ocurriendo desde 2009. No sabemos, por supuesto, cuántos se irán de uno y otro tipo y cuántos retornarán en el corto plazo, y sería extraño que pudiéramos saberlo cuando existen sombras y penumbras estadísticas densas sobre la realidad actual. No sabemos verdaderamente bien cuántos se están yendo. Por fijar la atención tan solo en los jóvenes españoles, o en los españoles predominantemente jóvenes que buscan mejores oportunidades de vida
en otros países, las estimaciones publicadas recientemente por personas competentes oscilan entre los 40.000 y los 700.000. El INE fija una figura intermedia de en torno a 200.000. Como rezaba el título de un famoso libro, no safety numbers. Tiendo a pensar que el balance migratorio seguirá siendo negativo durante algunos años. El INE lo supone hasta 2020, pero es difícil calibrar el valor y los fundamentos de ese pronóstico. En todo caso, en el corto plazo es probable que seamos algunos menos y muy parecidos a como somos ahora. El horizonte temporal más interesante es el del medio plazo, situado, digamos, en algún punto entre 10 y 20 años, cuando verdaderamente termine la crisis. Y aquí retomamos la imprevisibilidad porque es un futuro plagado de incógnitas. Las enumero muy rápidamente. No sabemos con qué intensidad la economía tras la crisis demandará trabajo y, en particular, trabajo foráneo, pero desde luego es sumamente probable que lo haga en una medida muy inferior a la que hemos conocido durante el boom migratorio, entre otras cosas porque no es previsible ni deseable que conozcamos otra burbuja inmobiliaria. Tampoco sabemos qué parte de la actual población desempleada será reabsorbida por la economía y cuántos años se requerirán para ello. Tampoco sabemos cuál será el modelo de crecimiento del que tanto se habla y del que tampoco sabemos. Hay que suponer que será menos intensivo en trabajo y más en educación y capital, y ello significaría flujos de inmigración menores. Ignoramos cuántos se habrán ido de aquí a entonces y cuántos estarán dispuestos a retornar. Cuando las vacas gordas reemplacen a las vacas flacas. Y todo ello haría imprudente cualquier intento de cuantificación. Me salto alguna otra incógnita porque me estoy acercando al final del tiempo. Finalmente, tampoco sabemos si las políticas de admisión de inmigrantes que han estado vigentes hasta el momento persistirán o habrán variado y, en su caso, si ello tendrá algún efecto, dado que, en general, las políticas suelen ser muy incapaces de ahormar esta realidad. El largo plazo, hacia mediados de siglo, es el reino de la especulación, cuando no de la adivinación. Es lo que ocurre con las proyecciones de proyección a largo plazo y sus grandes márgenes de error. Cualquier previsión en este terreno resultaría infundada, excepto dos. Podemos estar seguros de que será un mundo muy distinto del actual, y ello hace vano cualquier intento de previsión. Y segundo, cabe aventurar sin mucho riesgo que el tamaño y la composición de la población española entonces dependerán ante todo de las migraciones que hayan tenido lugar en las 3 o 4 décadas precedentes. Y podemos saber que, en ausencia de inmigración, la población española será claramente inferior a la actual y mucho más vieja, y que solo la inmigración reducirá el probable déficit demográfico, o podría llegar a estabilizar el volumen de la población y a aliviar en una medida limitada, en todo caso, el inevitable envejecimiento. Una palabra final para terminar sobre la segunda pregunta. ¿Cómo seremos? Sin entrar en detalles que serían imposibles, puede asegurarse que la sociedad española de mediados del siglo será una sociedad muy diversa, más diversa aún de lo que es actualmente, y ello ha sido una de las principales consecuencias del gran crecimiento migratorio que hemos experimentado en años pasados, y lo será cuantitativamente porque el número de los venidos de fuera y de sus descendientes
representará una proporción mayor del total de la población, y cualitativamente porque la diversidad impregnará muchas más facetas y esferas de nuestra realidad social, cultural y política que en la actualidad. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias por tu intervención. Yo sé que Joaquín estaba acabando, aunque no pudiera decir la última palabra, pero vamos a tratar de cumplir los tiempos en beneficio de nuestros ponentes y sobre todo de todos ustedes que han tenido la amabilidad de acercarse a nosotros.